siguiendo el recorrido por la historia, ahora nos adentramos en la época de la Edad Media, pues una época que se caracterizó por los caballeros, los castillos imponentes, por esos asedios, por las historias que habían con respecto a toda la época. De ahí sale, por ejemplo, la historia del rey Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda. Tenemos la historia también de Robin Hood, que ayuda a los más necesitados. De ahí también se desprenden historias y mitos sobre las reliquias santas, la copa de la última cena, también se le conoce como el Santo Grial, la corona de espinas, la cruz del Redentor, etc. Una época que también fue marcada en parte porque cuando se decía que era un caballero, ese caballero denotaba un linaje, ¿cierto? No es que estamos hablando de que sea de sangre azul, sino que notaba en su comportamiento que tenía un linaje, en su forma de hablar, en su educación, en la forma como trataba a las personas. Ahora nos vamos a situar en el año 1118, entre 1118 y 1119, pleno siglo XII, más o menos casi que 1100, 1200 años después de que nace el Cristo. Y fue una época donde hubieron muchos inconvenientes en el desarrollo de todas las coronas. Recordemos de que cuando cae el Imperio Romano, después de que cae el Imperio Romano, pues quedan los reinos como el de Francia, el de España, el de Italia, Inglaterra, etcétera. Quedan todas esas coronas que nosotros conocemos en la historia. Ellas en conjunto todas estaban con el cristianismo, es decir, con la Iglesia Católica, que prácticamente después del año 800 ya se le da ese nombre como tal a toda organización institucional y eclesiástica que se empezó a formar. Las coronas como tal en conjunto, como están bajo una sola religión y bajo prácticamente el papado, las incursiones vikingas en el norte de Europa y las incursiones musulmanas al sur, más que todo llegando al Reino de España. Y aparte de eso, como consecuencia, pues obviamente traería la expansión del Islam como religión prácticamente en sus territorios. A raíz de eso, pues se crea como una especie de solución y fue con el Papa Urbano II que se crea la famosa Primera Cruzada. Esa cruzada, pues obviamente los diferentes reinos colocaron hombres, fueron a Tierra Santa en una batalla y obviamente ganaron. A partir de esa batalla y de haber ganado, pues se crea el reino de Jerusalén bajo el liderazgo de Balduino II y pues el papa que estaba en esa época. Dentro de la caballería francesa, o más bien dentro de la orden de los caballeros que habían franceses ahí, 9 caballeros decidieron quedarse en Tierra Santa para poder cuidar la peregrinación de los cristianos a esa tierra. Esos 9 caballeros fueron liderados por Hugo de Payns y fue prácticamente los fundadores de la Orden de los Caballeros Templarios. Ellos le piden permiso al rey y al papa quedarse bajo bajo esos objetivos. Balduino II obviamente les dice que sí, incluso les dice que se puedan quedar en la mezquita, que había una mezquita en ese tiempo que se presume que se construyó por encima donde estaba el templo del rey Salomón, y ellos se situaron en esa mezquita. Y otra cosa que también ha dicho los historiadores es que ellos, al situarse ahí, también encontraron ciertos manuscritos que es de mucho tiempo atrás y empezaron a estudiar también toda la relación que había con el Islam y la parte cristiana. Es decir, hubo también un estudio por parte de ellos, no es que lo hayan unido, no. Hubo un estudio, unas conclusiones y que a partir de esas enseñanzas fue que empezaron a hacer lo que hoy conocemos como la Orden de los Caballeros Templarios. Balduino II le pide financiación a las coronas y también pues obviamente a la Iglesia Católica y ellos emprenden lo que fue la creación de toda la orden. 20 años después, por orden papal, ya se oficializa la orden. ¿Qué características tenía esta orden de caballeros con las demás, pues de las de los otros reinos? Que esta orden de caballeros solo le obedecía al papa. Es decir, no tenía, por ejemplo, que el rey de Inglaterra tenía como una insurgencia con ellos, no. El papa era el único que tenía prácticamente bajo su orden la organización de los caballeros. Y a partir de ahí fue que se empieza a formar y se empieza a expandir todo lo que conocemos como los castillos y los templos de los caballeros templarios. Cumplieron una de las funciones que era proteger a las personas que iban en peregrinación para la Tierra Santa y también empezaron a ayudar con las problemáticas que habíamos mencionado anteriormente.
ayudaron con las, o sea, es decir, defendieron territorio en el norte de Europa con las invasiones vikingas, a raíz de la invasión que se hace y las cruzadas que se hacen con la parte de Tierra Santa. Los musulmanes retroceden y pues obviamente van a defender su territorio y empiezan unos constantes asedios. Los caballeros templarios, ¿por qué se le tenía un respeto en batalla? A pesar de que ellos uno muchas veces piensa que ellos entraron en batalla casi que todas las veces y no. Era la élite, es decir, eran monjes, recordemos de que ellos eran monjes, pero eran unos monjes con entrenamiento militar. Y ese entrenamiento era un entrenamiento muy élite. Entonces ellos no iban a la primera ronda de ataque, sino que se alojaban como para escoltar a los generales o se alojaban en la retaguardia para proteger para la parte de atrás de las formaciones, o muchas veces los situaban en los lados laterales para poder defender en caso de que haya una emboscada o que el ejército enemigo decida atacar por alguno de los lados, o se le llama también flancos. Como era una élite, pues ellos podían repeler cualquier tipo de ataque. Entonces no siempre cuando iban a la batalla pues entraban, sino que esperaban a la orden. A raíz de toda esa parte, entonces ganaron un prestigio y un respeto, y lo que fueron las incursiones musulmanas pues dejaron de pasar. Un personaje muy famoso que incluso sale en algunas películas, que fue Saladino. Saladino sí fue como el monarca que más empezó a atacar, sobre todo a los caballeros templarios, porque sabían que si debilitaba esa fuerza, debilitaba a las demás coronas que estaban en Tierra Santa. Bueno, en general pues desarrollan un sistema económico, es decir, recordemos que los caballeros templarios pues recibían donaciones y todo eso, pero ellos también desarrollaron un sistema económico que hoy en día lo conocemos como los bancos. Según los historiadores, pues ellos fueron los pioneros en la parte de la bancada. Un sistema que se crearon fue que para que llegaran seguros los comerciantes a Tierra Santa, entonces los comerciantes les daba a ellos, bueno, los comerciantes sí, le daba la orden por la confianza que tenían y por todo el apoyo que se había sobre todo en la iglesia, un peso en oro, por ejemplo. Dice, no, mire, es que yo voy a comercializar tal cosa y esto es lo que yo tengo que llevar en oro para poder empezar a traer cosas o comprar, etcétera. La orden de los caballeros recibía ese oro y le daba a él como una especie de recibo con un sello, que ahorita vamos a hablar de los sellos, con un sello de los caballeros templarios por el valor de oro dado. Cuando el comerciante llegaba a Tierra Santa, presentaba en un templo, obviamente allá, en un templo de los caballeros templarios, presentaba ese documento y le devolvían el peso en oro que había dado en Europa. Claro, obviamente ellos cobraban una especie de porcentaje por la transacción, tampoco es que era muy alto. Y así ellos tenían un ingreso seguro con esa parte del comercio. Eso volvemos a repetir como para asegurar la seguridad, o para tener una seguridad frente al viaje que hacía ese comerciante a Tierra Santa. Y otro de ellos pues fueron los préstamos. Los préstamos que se hacían a las coronas, pues las coronas muchas veces no tenían unos fondos para poder, por ejemplo, hacer una campaña o para poder financiar ciertas cosas dentro de su territorio. Entonces le pedían prestado a los caballeros templarios y los caballeros templarios les prestaba pues con unos intereses y a un plazo para pagar. Así era como ellos empezaron a formar la riqueza que tanto se habla, hasta pues 200 años después que la orden cae. El nombre real era la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, y su lema era: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En la historia pues obviamente ellos dejan un legado muy grande frente a lo que fue la infraestructura y el conocimiento que empezaron a tener en las escrituras. Obviamente eran monjes, a pesar de que tenían un entrenamiento militar, también estudiaban bastante. Y esa obra perdura hoy en día en sus templos y en su documentación, que es lo que queremos hablar. Bueno, y continuando con la historia, la orden 200 años después se disuelve. Es como el término correcto, y es disuelta por la deuda que tiene la corona de Francia con la orden. Pero bueno, ¿cómo así? Sí, resulta que en ese tiempo estaba Felipe IV, él hereda una deuda porque el papá de Felipe IV hace un préstamo a la orden. Cuando Felipe sube al trono, pues hereda esa deuda, no se le había pagado a la orden, entonces él ve una oportunidad
de hacer una presión con el Papa y decirte que esas personas, la orden, eran herejes. Bueno, en fin, fue creída toda la teoría, a la orden la juzgan, obviamente entra también ahí la Santa Inquisición y prácticamente capturan a unos caballeros templarios, son torturados, unos son quemados en la hoguera, otros son prácticamente encarcelados, pero a la final la orden por el Papa es disolver la orden, es decir, fueron liquidados, les dieron un oro por por todo el servicio y se presume, según los historiadores, de que se fueron para el reino de Escocia donde el papado no tenía tanto poder y de ahí se crea la orden de los masones. El legado que deja los caballeros templarios no solo fue por la parte de la financiación y la bancada, sino que también una enseñanza muy importante en la parte del gnosticismo y en la parte del conocimiento. Bueno, para cerrar esta época, pues queríamos más que todo resaltar lo que eran los caballeros templarios, que fue una orden también que quedó para la historia, es decir, todo lo que dejaron. Y en esta época también se resalta lo que se le llamaran los famosos hechiceros o alquimistas. Esos alquimistas que transformaban el plomo en oro, esos alquimistas que encontraban el elixir de la larga vida, esos alquimistas que hacían transmutaciones de objetos con la piedra filosofal, que aparece en muchas leyendas y en muchas historias esotéricas, películas, etc. Que también fue una época en donde el gnosticismo tuvo un auge en Francia, no solo pues fue por los caballeros templarios, sino también por el catarismo que se empezó a propagar en Francia. El papado ve como una amenaza y de ahí se crea la Santa Inquisición, que también la hemos escuchado bastante, para que cualquier herejía que surgiera dentro de los reinos pues fuera extirpada, fuera eliminada. Entonces fue una época en una conjunción entre lo que fue la parte oscura, porque recordemos que ya era lo que decía la iglesia, también fue lleno de magia por las historias que habían. La época antigua, la de los esenios, el Imperio Romano, fue la época donde fue una tierra, ya hagamos de cuenta que queremos sembrar algo, fue la tierra donde se siembra la semilla del cristianismo, es decir, ella nace, crece, empieza a expandirse. La Edad Media, la era de los príncipes, de los reyes, fue más ya la época donde el cristianismo estaba organizado, donde se tenía una relación muy fuerte, tanto en la parte política como en la parte social, predominaba en muchas decisiones y se fue formando así durante mucho tiempo, haciendo de que la parte científica, el área de la ciencia como tal, tuviera avances muy pequeños, no tuviera avances muy rápidos como lo tenemos en nuestra era. Y así da un salto, que lo vamos a ver para el siguiente capítulo, da un salto a algo que se llama el Renacimiento o el movimiento renacentista, que se da en Florencia, Italia.